Buenas noches. Bienvenidos a este live nocturno espontáneo. Tengo ganas de compartir con ustedes, chicos, chicas, quienes andan por aquí a esta hora. Ya es tarde. ¿Qué día es hoy? Martes. Es martes. ¿Cómo inicia su semana? Bien. Ahora denme un segundo para ver si se está transmitiendo por Facebook. Me gustaría leerlos, saber quién anda por aquí. Bueno, ya me dijo Sonia, pero ¿quién más anda por aquí? Cuéntenme. Bueno, les cuento que en una semana más me voy para Costa Rica a mi quinto entrenamiento como facilitador certificado. Este año fue muy diferente. Este año hubo muchas cosas muy diferentes a los años anteriores. Hubo cosas que tomaron un curso diferente. Access se está moviendo continuamente. Access se está mutando, se está transformando constantemente. Entonces, pues esto tiene que ver también con lo que sucede en la comunidad o en el organismo que se forma por todas las personas que están recibiendo las herramientas, las clases, que vienen a nuestras creaciones, a todo lo que los invitamos. Entonces, em, me gustaría hablarles un poco de esto, de cómo estás creando tu vida, tu realidad, cómo estás accionando en función de todas esas cosas que suceden en tu propia vida y en tu propia realidad. Así es que eso es lo que quisiera preguntarles el día de hoy. Esa es la pregunta detonadora. ¿Cómo tú funcionas en una realidad que se está moviendo constantemente, continuamente? Hoy no tiene nada que ver con la energía de ayer y así sucesivamente. Hoy no tiene nada que ver con la energía de hace 6 meses en tu vida, con la energía de hace un año en tu vida, con la energía de hace 5 años en tu vida. Entonces, ¿cómo accionas tú en tu realidad? ¿Cómo estás accionando tú en tu realidad en función de todas esas cosas que se están moviendo y se están transformando? Cuéntenme, chicos, ¿qué herramientas tienen a disposición para accionar en una realidad que se está moviendo continuamente, constantemente? Esa es la pregunta que quiero compartir con ustedes esta noche. ¿Cómo haces tú? ¿Cómo haces tú para accionar en una realidad que se mueve? ¿O tu realidad no se está moviendo? ¿Tu realidad sigue siendo como muy estable? Cuéntenme también, porque puede ser eso, ¿no? Hay personas que quizás están viviendo realidades muy estables, muy como muy continuas, como muy cíclicas, muy parecidas todos los días. Personalmente yo no vivo así, yo no tengo una realidad que sea muy parecida. Hace una semana era completamente otra mi realidad, mi cuerpo era y funcionaba completamente diferente y de eso es de lo que me gustaría hablar, cómo son sus realidades, cómo accionan en sus propias realidades, hacia dónde las dirigen, qué es lo que hacen con, con eso que ustedes llaman su propia realidad. Hola Brenda, ya te vi que andas por acá. Cuéntenme, ¿tiene sentido esta pregunta que les estoy haciendo? ¿Es clara la pregunta que les estoy haciendo? ¿Cómo accionas en tu realidad? ¿Cómo accionas en tu día a día, en tu cotidianidad, en tus relaciones, en los escenarios que estás creando constantemente, continuamente en tu vida? Díganmelo. ¿Cómo accionan, por ejemplo, en los negocios, en los negocios en su vida? Recientemente me inscribí a varios canales o a varias propuestas, sí, propuestas de marketing de personajes españoles que me encantan. Me encanta como esta claridad con la que pueden manejar mucha información en relación al marketing. Y, y eso me está abriendo nuevas posibilidades para nuevos proyectos que tengo, para nuevas creaciones que se están mostrando en mi vida en este momento. En una semana más me voy, les digo, más o menos una semana, semana y cachito más, me voy a Costa Rica a mi quinto entrenamiento como facilitador certificado. Y esto está abriendo o esto está mostrando un nuevo espacio de posibilidades. Me voy a ir varios días, como unos 4 días antes de mi entrenamiento, para recorrer algunas partes del país
y hacer algunas tomas, jalar energía. Los voy a invitar también a eso, a jalar energía de estos lugares maravillosos de Costa Rica. Ya conozco, pero de hecho voy a visitar algunos lugares en los que ya he estado y en los cuales me gustaría hacer grabaciones, videos, jales energéticos y compartir con ustedes también pues este espacio en el cual voy a estar. Entonces, todo esto tiene que ver con las elecciones que estoy haciendo respecto a lo que quiero que se integre en mi vida en los próximos semanas, meses y probablemente en el próximo año, no lo sé todavía. Vamos a ir haciendo preguntas, vamos a ir em, eligiendo y reconociendo qué es lo que el universo pone frente a mí, qué es lo que el universo me muestra como una posibilidad para poder integrarlo a mi vida. Entonces, de eso quiero hablar con ustedes. ¿Qué herramientas usan? ¿Cómo funciona para ustedes el día a día en sus vidas? ¿Qué hacen? ¿A qué juegan? Cuéntenme, chicos, chicas. Ok, bien. Entonces, no sé si esto tiene como un delay acá en Facebook, pero hay algo que, a ver, hay una herramienta en Access Consciousness o una concienciación en Access Consciousness que es la concienciación de los 5 elementos de la intimidad. Hay muchas herramientas. Si tú ya conoces las herramientas de Access, seguramente conocerás acerca de las 10 llaves de la libertad total, acerca de los 5 elementos de la intimidad, acerca de los 5 grandes, acerca de todas estas concienciaciones que se muestran cuando tomas una clase y cómo estas concienciaciones te permiten también crear tu propia realidad de una manera diferente. Entonces, si ya has escuchado hablar de los 5 grandes, hola Mar, ¿cómo estás? Bonita noche también para ti. Si ya has escuchado hablar de los 5, perdón, de los 5 grandes, no, de los 5 elementos de la intimidad, em, estos 5 elementos son la gratitud, la permisión, la vulnerabilidad, la honorabilidad y la confianza. Estos 5 elementos, cuando tú los integras en tu vida, en tu día a día, en tu cotidianidad, te permiten tener una relación contigo mismo que funciona de una manera mucho más ligera. Esa relación contigo mismo funciona de una manera mucho más ligera. Y por lo tanto, al estar funcionando de esta manera, tú, en esta plataforma energética de ligereza, entonces todo lo que haces, tus relaciones con otras personas, tus relaciones con el dinero, tus relaciones con tu negocio, la forma en la que accionas con todo a tu alrededor, con tu casa, con tus mascotas, con tus clientes, empieza a funcionar de una manera diferente. Los 5 elementos de la intimidad son el ser. Básicamente de lo que se tratan es de el ser que tú eres. La gratitud no es algo que viene a ti. Por ejemplo, cuando, cuando tú dices gracias por haber recibido algo, eso puede ser gratitud, pero no necesariamente estás siendo gratitud, porque cuando tú dejas de recibir eso, probablemente ya no dices gracias o ya no estás en gratitud. Entonces, todos estos 5 elementos tienen una versión o muchas versiones de esta realidad que los pervierten, que los limitan, que los comprimen y que los hacen ver de una manera que no son realmente. Estos 5 elementos son un espacio energético y ese espacio energético tiene que ver con cómo tú funcionas. Entonces, ese espacio energético te puede funcionar para lo que tú quieras en tu vida, para lo que tú elijas en tu vida. Entonces, estos 5 elementos de la intimidad no son para que los seas con alguien más, sino que son para que tú encarnes esa energía, para que tú seas el espacio de esos 5 elementos en tu propia vida y en tu propia realidad. Al ser ese espacio energético, entonces funcionas muy diferente en, a ver, por ejemplo, cuando tú inviertes tu tiempo, tu energía, tu dinero, cuando tú inviertes algo de ti o algo que te pertenece, cuando lo inviertes desde la gratitud, es muy diferente a cuando lo inviertes desde el esperar algo específico a cambio. Es decir, cuando lo inviertes desde el trueque específico, te pierdes de mucho. Cuando tú inviertes tu tiempo, tu dinero, tu energía, tus palabras, lo que sea, esto que estamos haciendo aquí, por ejemplo, si yo
tengo este espacio de esperar algo específico de este live o algo específico de lo que yo hago en mi vida. Entonces, eso comprime el espacio y lo hace muy, muy pequeñito. Cuando tú expandes ese espacio, entonces tú mismo te permites reconocer muchos otros regalos y muchas otras cosas que hay ahí disponibles para ti. No es lo mismo hacer negocios desde el trueque puro y duro que hacer negocios desde el espacio de la gratitud, por ejemplo, o desde el espacio de la permisión, o desde el espacio de la vulnerabilidad. Hola Nadia, buenas noches, ¿cómo estás? Ya vi tu mensaje. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia cuando tú haces algo desde el espacio de los cinco elementos de la intimidad? Básicamente los cinco elementos de la intimidad son un espacio energético y ese espacio energético pues tiene que ver con lo que tú eres. Em, Les he contado alguna vez sobre mis trabajos, sobre mis actividades profesionales en el pasado. Fui músico durante mucho tiempo, durante 25 años de mi vida, 30 años de mi vida me dediqué a la música. Ahora vivo en San Luis Potosí, pero muchos años viví en Morelia. Cuando yo vivía en Morelia, pues era estudiante, estudié en un conservatorio, en el Conservatorio de Morelia, que se llama Las Rosas. Y allá viví como 12 años, ¿sí? En mi juventud, más o menos como desde los 17 hasta los 30, más o menos, 28, por ahí, 29, 30. En ese lapso fue cuando ya me cambié a vivir a otro lugar. Ok, cuando yo era músico profesional, cuando yo me dedicaba a la música profesional, había un ambiente diferente en mi vida. Y ese ambiente diferente tenía que ver con el arte. Yo me dedicaba en un 80-90% de mi vida a la música, al arte, a la creación. Tocaba en la orquesta sinfónica, daba clases en el conservatorio, daba clases particulares en un montón de lugares en la ciudad, a muchas personas. Sí, durante mucho tiempo viví de la música, para la música, por la música. Entonces toda mi vida tenía que ver con la música. Y en ese espacio, en el espacio del arte, es muy fácil desconectarte de la realidad, ¿sí? Desconectarte de lo que pasa en la vida. Entonces, les quiero contar esto porque hubo una época cuando yo me fui a vivir de aquí de San Luis a Morelia, más o menos en el 92. Hubo una época de mi vida en la que yo creo que como durante unos 5 años yo dejé de ver televisión, dejé de consumir música comercial de la que sucedía, porque yo estaba enfocado en el conservatorio. Yo me desconecté de todo y de todos. Me dediqué única y exclusivamente a la música. Y entonces en ese espacio energético que la música es como súper seductor, es muy, para quienes nos gusta, es muy seductor. Yo vivía en los conciertos, vivía dando conciertos, yendo a conciertos, a escuchar a otras personas, en fin, yo creo que fueron años de mi vida en los que por lo menos escuchaba 2 o 3 conciertos a la semana en vivo. Entonces, mm, les cuento esto por lo siguiente. Ser el espacio energético del arte te puede aislar de esta realidad. ¿Sí? A ver, lo voy a decir otra vez. Cuando tú eres el espacio energético de la música, del arte, sí, de esto que llamamos arte en esta realidad, ¿no? De la pintura, de la danza, de la escultura, de los artistas, que creo que hoy en día no está como muy reconocido este espacio, porque casi todo el mundo cuando digo arte se refiere o piensa que son los artistas comerciales de esos que fabrica la industria del arte comercial, ¿no? No, no me refiero a esos, aunque quizás también estén incluidos, pero yo me refiero en este momento a los artistas que se dedican a la pintura, a la danza, a la música, los concertistas, los pintores, los poetas, los literatos, Sí, es que es como una burbuja. Entonces, cuando tú vives en ese espacio energético, es una burbuja literalmente. Y al ser una burbuja, entonces lo que a mí me pasó es que me aislé de esta realidad. Me aislé de la realidad. Marmilla, dices que es permisión. Querida, los voy a invitar al final de este vivo, los voy a invitar a un programa donde voy a hablar sobre los 5 elementos de la intimidad y desde ya estás invitadísima a inscribirte.
Bueno, a ver, entonces les estaba diciendo, cuando tú vives en la burbuja del arte, es muy fácil que te disocies de esta realidad, de lo que está sucediendo en la realidad, ¿no? Yo me disocié como artista, como estudiante de arte, como músico, me disocié de la realidad, de esta realidad. Como 4 o 5 años de mi vida, esa burbuja se hizo como una burbuja mm, muy reducida. Ajá. Y en ese espacio reducido, yo era feliz. A mí me encantaba ser músico, me encantaba vivir en la música, me encantaba ir a tocar, me encantaba ir a dar conciertos a cualquier lugar, ¿no? Con la orquesta sinfónica viajábamos a un montón de lugares, como pianista, concertista también, yo acompañaba violinistas, cantantes, etcétera, 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 etcétera. Entonces, es muy seductor este universo del arte. ¿Por qué? Porque es como se recicla a sí mismo. El problema de esto es que te aíslas de la supuesta realidad, ¿no? Te aíslas de la realidad comercial, te aíslas de la realidad financiera, te aíslas de la realidad en la cual tú puedes tener relaciones con otras personas que no necesariamente formen parte de este círculo. Entonces es como una burbuja muy reducida. Y ese espacio energético es maravilloso, es seductor, pero es aislante. Ajá. Allá adentro todo pasa de una manera que está como herméticamente cerrada y entonces todo lo que sucede allá adentro es como no tiene nada que ver con esta otra realidad. Así viví muchos años de mi vida, viviendo en este ciclo pues que era un ciclo de creación, un ciclo virtuoso, pero al final de cuentas era un ciclo que me aislaba de poder a lo mejor generar más riqueza, de poder a lo mejor generar relaciones más nutritivas, de poder a lo mejor generar una empresa, un negocio, algo, lo que fuera, ¿no? Este espacio energético, chicos, es un espacio desde el cual esta realidad está funcionando en todas las disciplinas. Si tú eres abogado, tú tienes una burbuja de abogados. Tienes una burbuja que se maneja así. Si tú eres médico, tienes una burbuja en la que tu vida empieza a funcionar en torno a eso. Si tú eres profesor, tienes una burbuja que empieza a funcionar en torno a eso. Si tú eres a lo que tú te dedicas, si tú eres comerciante, empiezas a crear en tu vida una burbuja. A lo mejor no tan cerrada como la del arte, pero de lo que no nos damos cuenta es de que todos en esta realidad empezamos a vivir en burbujas, burbujas. Incluso la burbuja de la espiritualidad, que también viví un momento de mi vida en la burbuja de la espiritualidad. La burbuja de la espiritualidad, la burbuja del arte, la burbuja de los abogados, de los médicos, de la educación, la burbuja de, ¿qué más? De los comerciantes, la burbuja de la gente bien, la burbuja de los fifí, la burbuja de los... Entonces empiezas a tener muchas burbujas. ¿Les ha pasado? ¿Viven ustedes en alguna burbuja? Ahorita les explico qué tienen que ver los 5 elementos de la intimidad con esto que les estoy diciendo. Porque cuando tú vives en burbujas, a ver, díganme si a ustedes les ha pasado que viven en burbujas. Por ejemplo, las burbujas de las familias muégano, ¿no? Esas familias que son impenetrables, que nada entra, pero nada sale. Y entonces viven así como en una especie como de telenovela muégano, que es como, solo esta familia, solo la familia, que solo nos juntamos los que formamos parte de este círculo. No está bien, no está mal, solamente es como esta realidad funciona, a través de burbujas. Hoy en día hay una burbuja que son las redes sociales, por ejemplo. Hoy en día hay una burbuja para mucha gente que es la burbuja de los medios de entretenimiento, ¿no? Estaba viendo quiénes son, según las estadísticas, las personas más influyentes en América Latina y, bueno, en México en especial, en los últimos tiempos, en los últimos meses o del año pasado a este año. Y es muy raro darte cuenta que las personas más influyentes en la sociedad son personas que realmente lo que están haciendo es entretener. Es decir, su aportación a la cultura, a la sociedad, a la vida es el entretenimiento. Entretienen.
Y lo hacen desde cualquier plataforma, por ejemplo, desde el morbo, ¿sí? Hay gente que entretiene desde el morbo, hay gente que entretiene desde, no sé, desde exponerse públicamente a lo que sea. Entonces, es muy interesante ver cómo am, hay una gran burbuja, ¿sí? Esta gran burbuja de esta realidad en la que mucha gente está viviendo y habitando. Y esa gran burbuja funciona igual que las chiquitas. O sea, la gente no entra y sale de ahí, sino que permanece dentro de las burbujas. Te aíslan. Si tú te quieres salir de esos lugares, si tú ya reconociste que vives enfrascada dentro de esas burbujas, como de lo que hablan tanto de la casa de los famosos. Sí, por ejemplo, esa es una gran burbuja en la que hay un montón de gente. Bueno, en realidad no es gran burbuja, es una pinche burbujita así, jodida, jodidísima, así de pequeñita, pero en la que cabe mucha gente. Y esto que les estoy diciendo no es un juicio, o sea, es una burbuja que está mostrando cómo muchas personas están eligiendo funcionar en sus propias vidas, entreteniéndose. Y cuando tú vives en el entretenimiento, en realidad, entretener es distraerte. El entretenimiento y la distracción son dos términos que en esta realidad son o podrían ser sinónimos. La gente vive esperando algo que la entretenga, algo que la distraiga. ¿De qué? Pues de su vida. Porque decía una persona, no sé si esto sea cierto o no, pero se supone que el dueño de una gran televisora de los años 80 decía, México tiene una gran parte de la sociedad que tiene una vida jodida y que lo que necesita es que la entretengan de su vida jodida. Bueno, ese es un punto de vista, ¿no? Seguramente funciona así, porque pues así funcionan muchos medios. Entonces, esa burbujita del entretenimiento es una burbuja que lo que está haciendo es convocar a millones de personas. Hay millones de personas viviendo en esa pequeña burbujita. ¿Distraídos de qué? Pues distraídos de todo lo demás que están creando otros, como por ejemplo todas esas cuestiones de las reformas eh, de las leyes, ¿no? Que están pensadas o pensando beneficiar a unos cuantos, que también a su vez viven en otra burbuja. Bueno, ya estoy hablando de las burbujas. Y les hablé de esto, ¿por qué? Porque yo he vivido en burbujas también. Viví en la burbuja del arte, viví en la burbuja de la espiritualidad, viví en la burbuja de la educación, viví en muchas burbujas. Ya no vivo en burbujas, ¿sí? Ya no vivo ni siquiera en las burbujas de la conciencia, entre comillas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, chicos, chicas, lo que pasa cuando tú estás habitando estas burbujas es que creas eso como si fuera una cárcel en tu vida, en tu propia realidad. Empiezas a vivir y a pensar como piensan dentro de esa burbuja. Empiezas a vivir tu vida del color que se vive dentro de esa burbuja. Todo en tu vida empieza a ser de la misma forma que suceden las cosas dentro de eso. ¿Te gustaría salirte de esas burbujas? O bueno, primero, ¿te gustaría darte cuenta en qué burbujas estás viviendo en tu vida? Porque quizás si te sales de esa burbuja, puedes empezar a tener un horizonte de posibilidades. Quizás si te sales de esas burbujas en las que habitas, puedes empezar a tener un panorama completamente diferente al que ahora tienes. ¿Cuál es tu panorama cuando vives en una burbujita? Ok, ¿ya les hizo sentido todo lo que les estaba diciendo de mi burbuja del arte? Ay, denme un segundito. Mm. ¿En qué burbujas reconocen ustedes que han estado viviendo, chicos, chicas? Hay una posibilidad, hay una posibilidad de salir de ese lugar, en el cual la mente o los sistemas de creencia establecen cómo funcionan las realidades. ¿Cómo es la burbuja de las personas que viven en eso que mencionaste, Mar? Que viven bajo los parámetros de la casa de los famosos.
Y no es un juicio hacia los famosos, ¿eh? O sea, simplemente es, así es como te gusta que funcione tu realidad. ¿O te gustaría que tu realidad funcionara de una manera diferente? Quizás el reconocer el espacio energético de los 5 elementos de la intimidad te permita no solo salirte de la burbuja, sino poder integrarlas a todas en tu propia realidad. Ujú. No es que estén mal esas burbujas, no es que estén bien o mal, es que son una cárcel. Si tú vives en la burbuja de la espiritualidad, también es una cárcel. Si tú vives en la burbuja de lo correcto y lo incorrecto, de la moralidad, también es una cárcel. En la burbuja del arte, también es una cárcel. En la burbuja de lo que sea que tú estés viviendo, esas burbujas son cárceles, chicos. Y hay una forma de funcionar diferente, que es los 5 elementos de la intimidad. Los 5 elementos de la intimidad son un espacio energético que puedes habitar todos los días, más allá de esas pequeñas cárceles de esta realidad, en las cuales solo hay una forma de funcionar. ¿Cuál? La que corresponde a la burbuja en la que habitas. Todo lo que les estoy diciendo y todo lo que esto está haciendo surgir, chicos, chicas, estarían dispuestos a reconocerlo simplemente, a darse cuenta de que existe y a permitirse verlo, simplemente, a permitirse darse cuenta de que está sucediendo así. Ujú. No es, a ver, no es un juicio lo que estoy haciendo de las burbujas, porque yo he habitado en ellas. Es compartir contigo el reconocimiento de algo que tiene que ver con el funcionamiento y las estructuras de esta realidad. Cuando tú estás dispuesto a trascender, a ir más allá de los límites que establecen tus propias burbujas, entonces puedes empezar a crear una realidad diferente, si eso es lo que quieres. Si no, entonces síguele en la burbuja, síguele, está muy padre, está muy cómoda la vida dentro de la burbuja. Ajá. Yo cuando vivía en la burbuja del arte, de la música, yo vivía padrísimo. Mi vida era como, me divertía, eh, creaba mucho. Dentro de esa misma burbujita yo hacía muchas cosas que tenían que ver con lo que yo quería en ese momento de mi vida. El punto es de que en algún momento esa burbuja me quedó chiquita. Ajá. En algún momento esa burbuja limitó mi vida y mi realidad. Y entonces busqué expandirla. Y cuando me salí de ella, hubo una parte que fue muy dolorosa para mí. Hubo una parte que me dolió. Ujú. Igual, cada que me he salido de una burbuja, hay una parte que me duele o que me ha dolido. Cuando tú estás dispuesto a expandir tus horizontes, sobre todo el espacio energético en el que tú accionas o en el que puedes accionar, estas energías de los 5 elementos de la intimidad son un espacio que te permite trascenderlos sin dolor. La gratitud, la permisión, la vulnerabilidad, la honorabilidad y la confianza. Son espacios energéticos que te permiten crear realidades que lo incluyen todo y que no están limitadas a esas pequeñas burbujas de esta realidad. La permisión, ¿qué es lo que me preguntabas, Marmilla? La permisión es un espacio energético desde el cual puedes funcionar. Si te gustaría reconocer, tener más información, abrir tu perspectiva de esto, de este espacio energético que es la permisión y de los otros 4, que son los 5 elementos de la intimidad, chicos, los invito. Este live es informativo y la invitación es para que te inscribas a un programa que voy a tener a partir de el 9 de septiembre. Me parece que es del 9 de septiembre. Ahorita les digo. Sí,
9 de septiembre, 16 de septiembre y 23 de septiembre. Son, son 3 sesiones de facilitación a las 7:30 de la mañana cada día, 9, 16 y 23. Y el resto de días de la semana, estos son lunes, el 9, el 16 y el 23 son lunes. Y el resto de días de la semana, es decir, del martes al domingo, les voy a enviar audios y ejercicios de lo que se muestre durante la facilitación. La sesión de facilitación dura 45 minutos, 1 hora más o menos. Y en esta sesión lo que hago es mostrarles y responderles todas sus dudas o preguntas respecto a lo que es este espacio energético específico que se muestre, para que durante el resto de la semana puedan hacer ejercicios de reconocimiento. Porque, por ejemplo, ¿cómo es la permisión cuando haces negocios? ¿Cómo es la permisión cuando tienes relaciones con otras personas? ¿Cómo es la permisión con tu cuerpo? ¿Cómo es la permisión con tu casa? ¿Cómo es la permisión con la gente con la que vives cotidianamente? Por ejemplo, si en tu cotidianidad tú estás dentro de una burbuja y llega una persona que forma parte de otra, ¿cómo sería ser la permisión en esta relación que puedes llegar a tener? Que sencillamente, si no eres la permisión, no puedes tener una relación con alguien que no está dentro de tu burbuja. ¿Sí? Eso es lo que pasa con los círculos de amigos que son súper herméticos, ¿no? ¿Les ha tocado vivir esto? Personas que se conocen desde el preescolar, ¿no? Y que ahorita tienen 50 años y que solamente se reúnen todos los jueves con sus amigos desde el preescolar, ¿no? O una vez a la semana con las amigas de la secundaria, de la prepa, del bachillerato, de la licenciatura. Esos círculos son súper herméticos. ¿Cómo ser la permisión con alguien que no forma parte de tu burbuja? Quizás la permisión sea un espacio energético desde el cual puedes crear nuevas realidades, nuevas relaciones, nuevos negocios, nuevos espacios, ¿sí? Nuevos clientes. Quizás si tú eres la permisión, puedes invitar a nuevas personas a tu negocio. Hay un ejemplo de esta energía de la permisión que nos da Gary Douglas en un libro, no recuerdo cuál libro es. No recuerdo si es el de Siendo tú. No, porque ese es de Dane Here. Ah, no importa. Hay un ejemplo que nos da Gary Douglas en uno de sus libros, en uno de sus textos, donde él habla sobre una persona que tenía un negocio en el centro de Los Ángeles. Y en el centro de Los Ángeles, este hombre tenía un negocio de gafas, de lentes. Ajá. Entonces, este hombre tenía puntos de vista respecto a los gays. Entonces, pues era muy contradictorio tener un negocio de gafas en el centro de Los Ángeles, que es una ciudad donde hay una diversidad muy amplia y tal vez una comunidad de gays muy amplia. Entonces, su negocio tenía esa limitación, la limitación de que como él tenía juicios respecto a los gays, pues entonces, ¿cuántos clientes gays que podría tener no estaba teniendo? Por sus propios puntos de vista. Entonces, Gary cuenta que él le dijo, quizás tus puntos de vista son lo que está creando la limitación de que vengan más personas a ser tus clientes, porque no los estás recibiendo, porque no eres la permisión con ellos. Les estás proyectando tus juicios, tus expectativas y un montón de cosas. Entonces, quizás, chicos, quizás ser los 5 elementos de la intimidad sea un espacio energético desde el cual nuestra vida puede expandirse. No solo metafóricamente, sino expandirse financieramente, expandirse en gozo, expandirse en experiencias divertidas. ¿Cuánto se podría expandir tu vida? Percíbelo si estuvieras dispuesto o dispuesta a encarnar los 5 elementos de la intimidad. Y hay algo que te impide que esto suceda. Y eso es tu personalidad.
Tu personalidad es lo que evita que tú hagas, que tú encarnes estos 5 elementos de la intimidad. Si te gustaría venir a explorar esto en diferentes áreas de tu vida, bienvenido, bienvenida. Te puedes inscribir desde ya. El programa empieza el 9 de septiembre. Digo, te puedes inscribir el día que tú lo elijas, pero chicos, hay algo que pasa en nuestra vida que cuando elegimos algo, eso que elegimos empieza a crear una nueva realidad para nosotros. Si tú estás viendo este vivo, este live, y este live te inspira, te invita o whatever, lo que sea que este live genere en ti, eso que está generando este live es así de pequeñito. Si tú eliges participar en un espacio de más conciencia, entonces tu elección se expande. Percibe. Si este live es una contribución para ti, percibe lo que podría ser como contribución el que te inscribieras a este programa. Solo date cuenta y tú mismo elige si es una contribución para ti, si estás dispuesto a venir a divertirte con nosotros, si estás dispuesto a venir a jugar con las herramientas de Access Consciousness. Bienvenido, bienvenida. A ver, déjenme ver quién anda por acá. ¿Quién anda por acá, chicos, en Instagram? Bueno, si tienen alguna pregunta en particular, en especial, y les gustaría hacérmela, hablen ahora o callen hasta el próximo live. O callen, no para siempre, sino hasta el próximo live. Bueno, pues eso, si les gustaría participar en este programa, es un programa de 3 sesiones de facilitación y 12 días de audios con ejercicios, con aclaradores, con explicaciones de cada una de de los 5 elementos de la intimidad, que son la gratitud, la permisión, la mm, confianza, la vulnerabilidad y la honorabilidad. Estos 5 elementos de la intimidad son un espacio energético que puedes encarnar, no que te puede hacer sentir a alguien más, porque eso es lo que mucha gente piensa, que la gratitud es algo que se siente por alguien más. ¿Mm? Eso es agradecimiento. Si tú quieres explorar el espacio de la gratitud, si tú lo quieres incluso entender, bienvenido, bienvenida. Cada uno de los 5 elementos de la intimidad lo puedes expandir en tu realidad y no solo expandir, sino aplicar en tu vida, aplicarlo en el día a día para que de esta manera entonces tu vida de el tamaño que tenga en este momento se pueda expandir. Y al expandir no me refiero únicamente a la metáfora de que se expanda. No, eso puede quedar muy en el aire. No, que se expandan tus negocios, que tengas más clientes por, por integrar estos 5 elementos de la intimidad a tu vida. Que tengas más clientes, que tengas relaciones que contribuyan más a ti, que tus espacios energéticos sean de mayor nutrición y contribución para ti. Eso es el encarnar las energías. Vale, chicos, chicas, entonces los dejo. Hoy tenía ganas de hacer este livecito. Es un live pequeñito para invitarles a este espacio energético que son mis clases, mis creaciones. Y bueno, básicamente esta creación me va a atravesar, ¿sí? Porque en el medio voy a hacer mi quinto entrenamiento y déjenme les cuento algo. Cada que yo tomo una clase o cada que yo voy a un entrenamiento, mi universo, mi vida se expande infinitamente y no tengo ningún inconveniente en compartir con ustedes, con quienes lo elijan, todo eso que está sucediendo en mi vida y en mi realidad. Así es que, ¿cuánta contribución puedo ser yo para ti? Para la conciencia que tú estás dispuesto a encarnar y sobre todo, ¿cuánta contribución puedo ser yo para ti que tú puedes recibir? Que tú puedes recibir si lo eliges. Vale. Ok, chao. Muchas gracias. Si eligen inscribirse, envíen un mensaje para darles toda la información de la inscripción a este programa. Hasta la próxima y ¿qué más es posible? Chao chicos, chicas.